Vamos a calcular esta integral de 0 a infinito de e a la 4t por una resta de cosenos, coseno de a por t menos coseno de b por t, esa resta de cosenos sobre t, dt. Y vamos a resolver la integral aplicando transformada de Laplace, para lo cual es necesario primero hallar la transformada de Laplace de lo que está dentro de la integral, es decir, e a la 4t por la resta de cosenos, coseno de a por t menos coseno de b por t y esa resta entre t. Todo esto que está dentro de la integral le hallamos la transformada de Laplace y eso va a ser f de s. Luego, por una propiedad, el resultado de la integral de 0 hasta infinito de esto mismo que está acá y que también está acá va a ser f minúscula, la transformada de Laplace, pero evaluado para s igual a 0. Para hallar el valor de la transformada de Laplace de lo que está dentro de la integral hay un procedimiento, ¿no? Primero vamos a hallar la transformada de Laplace de la resta de cosenos. Coseno de a por t menos coseno de b por t. Una vez hallada esa transformada de Laplace, nos vamos a ir a la transformada de Laplace de eso mismo, pero dividido por t. Aplicando la transformada de Laplace de la división por t. Entonces, la resta de cosenos, coseno de at menos coseno de bt dividido por t. Y una vez hallada esta transformada de Laplace, ya podemos hallar la transformada de Laplace de esto mismo que sería la resta de cosenos, coseno de at menos coseno de bt sobre t, pero ahora multiplicado por e a la 4t. Y esto sería el f minúscula de s, con lo cual ya puedo hallar el f minúscula de 0, que es el resultado de la integral que me están solicitando. Entonces vamos a darle solución. Primero, la transformada de Laplace de coseno de at menos coseno de bt. Entonces aplicamos la tabla que me dice que la transformada de Laplace del coseno de k por t es igual a s sobre s cuadrado más k cuadrado. Entonces aquí se separa, ¿no? Esto es la transformada de Laplace del primer coseno, que sería coseno de a por t, menos la transformada de Laplace del segundo coseno, que sería coseno de b por t, y se aplica esta fórmula de las tablas que dice que la transformada de Laplace del coseno de k por t es igual a s sobre s cuadrado más k cuadrado. Entonces en este primer caso sería s sobre s cuadrado más k. K es lo que acompaña al t dentro del coseno. Entonces sería, en este caso, k vale a cuadrado, menos, y acá sería s sobre s cuadrado más k cuadrado, pero en este caso k vale b. Quedaría de esa manera la transformada de Laplace de la resta de cosenos, y luego le aplicamos de la división por t. Tenemos ya la transformada de Laplace de la resta de cosenos y en base a esto calculamos la transformada de Laplace de esta misma resta de cosenos pero dividido entre t. Aplicamos esta misma expresión, pero en vez de s le vamos a cambiar por u. En este caso ya no sería s sobre s cuadrado más a cuadrado menos s sobre s cuadrado más b cuadrado, sino que sería s en vez de u, es decir, u sobre u cuadrado más a cuadrado menos u sobre u cuadrado más b cuadrado. Y todo eso dentro de una integral impropia que va desde s hasta más infinito. Estamos aplicando el criterio de la transformada de Laplace de la división por t. Dice que la transformada de Laplace de f mayúscula entre t es igual a la integral impropia de f minúscula. Pero ¿quién es f minúscula? Es la transformada de Laplace de lo que quiero dividir por t, es decir, la transformada de Laplace de f mayúscula. Entonces aquí primero se calcula como integral indefinida, es decir, integral de u sobre u cuadrado más a cuadrado de u menos
integral de separando de u sobre u cuadrado más b cuadrado de u. Y aquí, como en el denominador tengo u cuadrado más a cuadrado, entonces aquí coloco 2u. 2u para tener arriba el diferencial de lo que está abajo. Y acá también coloco 2u, porque abajo tengo u cuadrado más b cuadrado. Y arriba tengo que tener su diferencial, que es 2u de u. Pero como he agregado 2, aquí tengo que agregarle para que no cambie un medio, un medio. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Sería igual a un medio, y esta integral ya es inmediata, ¿no? Es el logaritmo natural de u cuadrado más a cuadrado menos un medio, y acá también esta integral es inmediata, sería un logaritmo natural de u cuadrado más b cuadrado. Ahí lo tenemos, un medio de logaritmo natural de u cuadrado más a cuadrado menos un medio de logaritmo natural de u cuadrado más b cuadrado, pero evaluado ya en los límites, es decir, desde s hasta más infinito. Entonces continuamos, nos hemos quedado aquí, y el un medio puede salir. Aquí tenemos un factor común, un medio, que puede salir del corchete, y dentro del corchete me queda una resta de logaritmos, que por propiedad la resta de logaritmos es el logaritmo natural del cociente. Entonces me quedaría un medio del logaritmo natural del cociente u cuadrado más a cuadrado entre u cuadrado más b cuadrado, pero evaluado desde s hasta más infinito. Continuamos, nos hemos quedado aquí y luego queda ya evaluar, y lo hacemos de la siguiente manera. Primero, cuando tenemos que u vale infinito, lo hacemos con un límite. El límite cuando u tiende a infinito del logaritmo natural del cociente. Menos, y luego evaluamos el logaritmo natural del cociente, pero para cuando u vale s, el límite inferior. Sería el logaritmo natural de u vale s cuadrado más a cuadrado sobre s cuadrado más b cuadrado. Y luego aquí para evaluar el límite cuando u tiende al infinito, a esta parte hay que darle la forma, ¿no? Esto ya es bastante conocido. Hacemos que u cuadrado más a cuadrado entre u cuadrado más b cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Los divido y acá tengo 1. 1 por u cuadrado más b cuadrado es u cuadrado más b cuadrado, pero pasa al otro lado como menos u cuadrado menos b cuadrado, y me queda de residuo a cuadrado menos b cuadrado. Entonces la fracción u cuadrado más a cuadrado sobre u cuadrado más b cuadrado lo expreso como cociente 1 y más residuo a cuadrado menos b cuadrado sobre divisor, que es u cuadrado más b cuadrado. De tal manera que cuando u tiende hasta el infinito, esto se eliminaría, ¿no? Se elimina cuando u tiende al infinito, porque tendría infinito en el denominador. El siguiente paso se hace justamente eso. Aquí, en vez de u cuadrado más a cuadrado sobre u cuadrado más b cuadrado, colocamos 1 más a cuadrado menos b cuadrado sobre u cuadrado más b cuadrado. Entonces, cuando u tiende al infinito, esto se hace cercano a 0. Por lo tanto, esto de aquí está muy cercano a logaritmo natural de 1. Y el límite sería así, logaritmo natural de 1, es decir, 0. Con lo cual todo esto se elimina. Entonces me quedaría que la transformada de Laplace de la diferencia de coseno sobre t es igual a un medio, y dentro del corchete este límite es 0. Me quedaría menos logaritmo natural de s cuadrado más a cuadrado sobre s cuadrado más b cuadrado. Pero para quitar este menos que está adelante, simplemente invierto lo que está aquí dentro del logaritmo natural. Es decir, coloco un medio de logaritmo natural de ya no s cuadrado más a cuadrado sobre s cuadrado más b cuadrado, sino al revés. S cuadrado más b cuadrado sobre s cuadrado más a cuadrado. Y con eso evito este signo negativo. Entonces ya tenemos la transformada de Laplace de la diferencia de cosenos sobre t.
Con base en esa expresión ya podemos hallar la transformada de Laplace de la diferencia de cosenos sobre t, pero multiplicado por e a la 4t. Simplemente tengo que fijarme aquí en el exponente de e, que en este caso es 4t, y me fijo en el número que acompaña a t, es decir, 4. Y lo único que hay que hacer es, en vez de s, voy a colocar s menos este número 4. En vez de s coloco s menos 4. Y aquí también en vez de s coloco s menos 4. Y de esa manera calculo la transformada de Laplace de esta función por e a la 4t, habiendo tenido previamente la transformada de Laplace de esta función, que es la diferencia de cosenos sobre t. Ya tengo la transformada de Laplace de lo que está dentro de la integral. Eso es el f minúscula. El f minúscula de s sería este resultado de la transformada de Laplace de lo que está dentro de la integral. El valor de la integral sería el f de 0. El f de 0 sería el valor de la integral, según la siguiente propiedad. Si tengo la integral de 0 a infinito de f mayúscula, eso es f minúscula evaluado en 0, donde f minúscula es la transformada de Laplace de f mayúscula. Es decir, f mayúscula es lo que está dentro de la integral. Entonces calculamos el f de 0 y aquí dentro del corchete habría que operar simplemente 0 menos 4 al cuadrado 16. Dentro del corchete me quedaría 16 más b cuadrado entre 16 más a cuadrado. Por lo tanto, el f de 0 sería un medio logaritmo natural de 16 más b cuadrado entre 16 más a cuadrado. Este f de 0 es el resultado de la integral que me están pidiendo, es la respuesta.